Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida nuevamente al curso de literatura. Para hoy trabajaremos el capítulo número 18, cuyo tema es el realismo europeo. Comencemos. En primer lugar, y a modo de motivación, observemos atentamente las dos imágenes. ¿Qué llama la atención en cada una de ellas? Seguramente te has percatado de que las imágenes expresan situaciones cotidianas, situaciones del día a día. Justamente el realismo literario también busca expresar a través de las obras la vida normal, la vida cotidiana, es decir, basarse en hechos de la vida real. Así, el realismo aparece como un movimiento que se aleja de la fantasía y de la grandiosidad del romanticismo. Veamos ahora el aspecto teórico. En primer lugar, vemos el contexto histórico. El realismo es un movimiento literario que se da en la segunda mitad del siglo XIX. Y durante ese periodo aparecen los siguientes hechos más relevantes. El primero de ellos, la Revolución Francesa de 1848. También aparece el positivismo, que es una corriente filosófica que se centra en el conocimiento científico. Hay que tener en cuenta que el positivismo se convertirá en la base filosófica del realismo. Y un tercer evento, el liberalismo económico. Ahora veamos la definición. El realismo fue un movimiento literario que surge en Francia como una reacción contra el romanticismo. Este movimiento se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XIX. En la imagen podemos apreciar claramente la diferencia entre romanticismo y realismo. Por un lado, una naturaleza idealizada, bella, hermosa, y por otro lado, una imagen donde se expresa una situación cotidiana, lo que en el día a día puede ocurrir. ¿Qué características tiene el realismo? En primer lugar, el objetivismo. Luego, el predominio de la razón. También la observación y la descripción. En las novelas realistas abundan las descripciones, de ahí que las novelas sean muy extensas. Su base filosófica es el positivismo y hay una preferencia por la narrativa. Además, los autores prefieren emplear un lenguaje sobrio y preciso. Debemos agregar también como característica que los personajes de las novelas realistas son personajes comunes. Puede ser un estudiante, un trabajador, un obrero. Se alejan de los personajes idealizados. La última etapa del realismo se denominó naturalismo. Esta etapa nos muestra lo más frío y sórdido de la realidad. Y el representante del naturalismo fue Émile Zola, con la obra Nana. Entonces tenemos en cuenta que el realismo tiene como última etapa al naturalismo. Representantes. ¿Quiénes fueron los representantes del realismo literario? En primer lugar, este movimiento surge en Francia. Entonces los iniciadores son franceses. Uno de ellos es Stendhal, quien inicia el realismo psicológico. Y el otro iniciador es Honoré de Balzac, que inicia el realismo sociológico. Aparece también Gustave Flaubert y sobre todo en Rusia aparece el autor Fyodor Dostoyevsky con la novela Crimen y Castigo. Stendhal, autor francés nacido en 1783 y muerto en 1842. Es considerado uno de los iniciadores del realismo francés, sobre todo en la vertiente psicológica. Aunque Stendhal es el nombre con el cual se le conoce más, su verdadero nombre fue Henry Bale.
No sabemos exactamente la razón por la cual él firmaba con el apelativo de Stendhal, aunque la hipótesis más aceptada es que toma el apelativo en honor al lugar de nacimiento de un gran científico, ¿no? Del padre de la arqueología. Participó en la Revolución Francesa, él apoyaba la monarquía, por lo cual fue encarcelado. También fue soldado del ejército napoleónico, dado que Stendhal admiraba a Napoleón. Y finalmente falleció de un ataque de apoplejía, sin concluir su última obra, La miel, que fue publicada de forma póstuma. Veamos ahora algunas obras de nuestro autor. Obras de Stendhal. Su primera novela fue Armance. Luego vino Rojo y Negro, la obra que veremos en unos momentos, y la máxima obra, La Cartuja de Parma. Asimismo, recuerda que su última novela fue La miel. Recuerda también que esta novela no fue concluida por el autor, dado que murió antes. Esta novela, La miel, fue de publicación póstuma. Muy bien, ahora, estimado estudiante, veremos el análisis formal de la novela más conocida de Stendhal, la novela Rojo y Negro. En primer lugar, pertenece al género narrativo y dentro de la especie, como ya hemos mencionado, la novela psicológica, ya que se centra en el análisis de la psicología de su protagonista, el joven Julián Sorel. Con respecto al tema, la novela aborda el arribismo de Julián Sorel y su deseo de ascenso social. Con respecto a los colores que aparecen en el título, el color rojo y el color negro. El color rojo alude al ejército, es decir, a la milicia, mientras que el color negro hace referencia al sacerdocio, a la vida religiosa. En esta novela, Stendhal nos plantea un concienzudo y crítico análisis sobre la sociedad francesa de aquellos años. Veamos ahora de qué trata esta novela. La novela tiene como protagonista al joven seminarista Julián Sorel, que era hijo de un modesto carpintero y que desde muy joven mostraba una gran ambición y también un alma muy apasionada, además de que también era muy inteligente. Julián Sorel entra a trabajar como preceptor de los hijos del señor Renal. El señor Renal era el alcalde de la localidad ficticia de Verrières. Allí, en la casa del señor Renal, Julián Sorel seducirá y también él se enamorará de la esposa del señor Renal, es decir, de la señora Louise Renal. A causa de una denuncia hecha por un criado, Julián va a ser despedido de la casa del alcalde de Verrières. Y después de una corta estadía en el seminario, va a ser nombrado como secretario y poco después confidente de un aristócrata, del marqués Lamol. Con el aristócrata, es decir, con el marqués Lamol, Julián Sorel conocerá a la hija de este marqués, llamada Matilde Lamol. También seducirá a Matilde, se enamorará de ella, y cuando ya estaba a punto de casarse con la muchacha, y por lo tanto sus planes se iban a concretar, sus planes de ascenso social, sin embargo, la señora Renal envía una carta al marqués donde explica la verdadera intención de Julián Sorel. Esto hace que el matrimonio se anule y por lo tanto sus planes se frustran. Después de esto, Julián Sorel irá y buscará a la responsable de su mala suerte, que sería la señora Renal. La encuentra en una iglesia y le dispara. Afortunadamente la bala no impacta en la mujer, pero Julián Sorel cree que la ha matado, por lo cual él ha huido y se ha escondido en una cueva. Ahí está durante varios días
hasta que finalmente decide entregarse a la justicia. Pese a los pedidos tanto de Mathilde Lamol como de la señora Renal para que Julián Sorel pueda salir en libertad, el protagonista no acepta. Él quiere pagar su culpa y si le toca recibir la pena de muerte, está dispuesto a recibirlo. Finalmente, a Julián Sorel lo van a condenar a morir en la guillotina. De este modo, acaba la vida de el protagonista de nuestra novela, cuando es guillotinado. Ahora sí, estimado estudiante, te invito a que trabajes conmigo la helicopráctica. Pregunta número 1. Escriba verdadero o falso según corresponda. ¿El realismo surge en Alemania en el siglo XIX? Falso. Recuerda que surge en Francia. ¿Stendhal era el seudónimo de Henry Bale? Verdadero. ¿Honoré de Balzac escribió Papá Goriot? También es verdadero. Pregunta número 2. El realismo surge en Francia a mediados del siglo XIX como una oposición al romanticismo. B. El realismo procura mostrar una reproducción fiel y exacta de la realidad y rechaza la fantasía. C. El realismo utiliza un lenguaje sencillo y sobrio. Y la D. Stendhal escribió Rojo y Negro, mientras que Flaubert escribió Madame Bovary. Pregunta número 3. Relacione cada autor con su obra. Stendhal se relaciona con La Cartuja de Parma. Émile Zola con El Desastre. Mark Twain con Las aventuras de Huckleberry Finn y Fyodor Dostoyevsky con la obra Los hermanos Karamazov. Pregunta número 4. Obra en que Stendhal analiza la sociedad contemporánea y pone de manifiesto el arribismo de un joven que desea ascender socialmente. Recuerda que esa novela es Rojo y Negro. Pregunta número 5. El verdadero nombre de Stendhal fue Mary Henry Bale. La respuesta es la alternativa D. Pregunta número 6. El lenguaje del realismo refleja el habla común. Pregunta número 7. Naná es una obra de... Recuerden, estimados estudiantes, Naná pertenece a la segunda etapa del realismo, es decir, al naturalismo. Y ahí tenemos como representante a Émile Zola. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa D. Pregunta número 8. Julián Sorel representa. Recuerda que Julián Sorel anhelaba el ascenso social. Por esa razón, seduce a las mujeres de la alta sociedad. Por lo tanto, Sorel representa el arribismo. La respuesta es la E. Pregunta número 9. Julián Sorel fue discípulo de un médico. La respuesta sería la alternativa D. Y finalmente la pregunta número 10. ¿A qué se refiere la frase ¿era aquella entonces mi pasión única? Y la respuesta es a la gran ambición que tenía. La alternativa C. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos con la helicopráctica y ahora te invito a que trabajes tu helicotaller. Vamos, tú puedes.